Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 10 de octubre del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Neurobiología del consumo del cannabis, cerebro del adolescente, y va a ser impartido por la académica doctora Guillermina Mejía Soto. La doctora Mejía Soto es médica cirujana especialista en pediatría, tiene subespecialidad en medicina del adolescente, tiene varios diplomados de psiquiatría del niño y adolescente, ginecología y adolescente, colposcopía, patología del tracto genitourinario, psicoterapia breve sistémica, en la cual es máster. También es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, actualmente directora de la Clínica de Adolescentes, Clínica de Atención Médica y Psicológica para los Adolescentes y sus familias. Es profesora nacional e internacional para cursos relacionados con el área de salud y conferencista en escuelas y empresas. También es profesora del Instituto Mexicano de Tanatología, consultora de organizaciones no gubernamentales, autora de 4 libros: Higiene de la pubertad, Aprende a convivir con tu adolescente, Las 100 respuestas en adolescencia y Mejor madre, mejores hijos. Tiene 17 artículos, perdón, 17 artículos en revistas médicas especializadas y ha participado en la elaboración de 16 capítulos de diferentes libros médicos. También ha participado y conducido programas de radio y televisión en temas médicos, salud sexual y reproductiva. Ha sido conductora del programa Aprendiendo en Familia de Radio Educación durante 10 años, en televisión el programa Q y colaboraciones en Radio Fórmula, Canal 11, ASIR, Imagen e Univisión. Perdón, me pongo nervioso porque pues estar aquí con Guillermina es siempre un reto con una persona así, con ese currículum que es solamente una semblanza. Así es de que, pues bienvenida, Guillermina, los micrófonos son tuyos y te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y le digo a Eduardo que normalmente después de leer el currículum ya pues nos calculan la edad. Así que por eso hay que darse como una arregladita, y más si uno trabaja con adolescentes. Entonces, si me puedes poner la primera diapositiva, por favor. La número 1, Eduardo. Creo que ahí está, ya se ve, ¿verdad? Aquí se ve bien la pantalla, solo la número 1, porque esta es la última. Ay, caray. Sí, vamos a ver. Ahí estamos. Esta es la 1. Esta es la 1, sí. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el título, y seguramente que también en sus consultorios estará llegando, esta edad cada vez más temprana de los chicos en el consumo, particularmente de marihuana. Clásicamente el número 1 de consumo pues son las acetonas, el tiner, pero la marihuana ha cobrado una importancia radical, ya que los chicos están bombardeados y cuando llegan al consultorio es si es la que no hace daño, si es la que se utiliza para fines terapéuticos. Entonces, de alguna manera es un precedente importante todo lo que aparece en los medios de comunicación. Recordar un poco que, y esta es parte de mi interés, el neurodesarrollo del niño y del adolescente es crucial en esta etapa de la vida, hablando obviamente de adicciones y particularmente de la marihuana. Sabemos que a los 6 años el cerebro tiene aproximadamente el 90% del tamaño del adulto, y que en cuanto al peso, prácticamente el peso del cerebro adulto oscila alrededor de 1,5 kilos. Durante la pubertad y adolescencia intervienen diversos procesos neurofisiológicos como la mielinización, la poda neuronal, la apoptosis,
remodelación dendrítica, los cambios epigenéticos y estos cambios conductuales que son muy evidentes en etapa de adolescencia, en el cual estos cambios conductuales nos hablan, por ejemplo, del reto a la autoridad, de inclusive algunos chicos llegando a este oposicionismo desafiante, no como patología, sino como falta de límites, ausencia de límites, esta necesidad de sentirse grandes, de ya hacer estos grupos isofílicos, que es el reunirse con chicos de sus mismas edades que tienen los mismos intereses y que de alguna manera cuando juegan fútbol, bueno, pues no está tan mal, pero cuando se van a algunas sectas, por ejemplo, pues ahí es donde tenemos también estos grandes riesgos con los adolescentes. La anterior, por favor. Entonces, en este desarrollo, en el neurodesarrollo, la que sigue, o sea, no sé si ahí está. En este recuadro que observamos aquí de los diferentes momentos de maduración de las conexiones nerviosas, cómo cambian durante el desarrollo, observamos, por ejemplo, en la gráfica que a los 5 años estas zonas que tenemos de color naranja, de color rojo, son las zonas más inmaduras. Entonces, el cerebro termina su maduración alrededor de los 20-25 años con la mielinización de la corteza prefrontal. Sin embargo, en el caso de las chicas, estamos hablando de que este final de la maduración de la corteza prefrontal oscila entre los 20 y 25 años, y en el caso de los varones es aproximadamente hasta los 27 años, entre los 25 y 27 años. Al final, el cerebro adulto tendrá un promedio de 86 millones de neuronas y cada una hace aproximadamente 7,000 sinapsis. La formación de sinapsis puede continuar debido a la plasticidad neuronal, y hoy sabemos que esta plasticidad neuronal prácticamente continúa en la edad adulta. Lo que antes se consideraba como que terminaba esa maduración y ahí se acababa todo, bueno, hoy sabemos que existe esta plasticidad y la neurogénesis en el adulto en ciertas zonas, por ejemplo, en el hipocampo. La que sigue, por favor. Observamos en esta siguiente diapositiva que existen, ahora sí la siguiente. Perdón. Es que me está fallando mi mouse, no obedece. No hay ningún Perdón, problema. una disculpa. Al No sé si contrario. esta es la siguiente. Esta es la siguiente, sí. Y en esta, platicar sobre los periodos críticos del neurodesarrollo. En la etapa prenatal, entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, se presenta la migración de los neuroblastos con el inicio de la mielinización y esta explosión sináptica. Veremos posteriormente cuál es la importancia en este segundo y tercer trimestre para las alteraciones en el neurodesarrollo. En la infancia aumentan las conexiones dendríticas para soportar estas nuevas habilidades, es decir, que los chicos inician en esta etapa de la vida, hablamos de 2, 3 años, hablar, a jugar, a aprender a mover los juguetes, a armar pequeños objetos todavía, pero a partir de los 4 años se inicia una apoptosis selectiva de estos procesos sinápticos. Es decir, en este momento hay una primera, por llamarlo de manera coloquial, empieza a haber una selectiva identificación de lo que ya no está funcionando o lo que ya no utiliza el niño, y necesita tener nuevas conexiones para realmente poder hacer el ejercicio de todas las cosas que tiene que aprender en esta etapa de la vida. Pero en la adolescencia viene esta gran poda que se le llama el pruning, esta poda sináptica que ayudan o contribuyen los procesos neuronales para esta poda, y es la pérdida de aproximadamente 30,000 sinapsis redundantes. ¿Para qué? Con la finalidad de obtener una condición óptima y disminuir sí disminuye la plasticidad cerebral, pero de alguna manera hemos mencionado que esta va a continuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este chico, por ejemplo, tiene unos padres que son músicos, que tocan música, por ejemplo, del conservatorio, y que el chico tiene algunas terminales, unas conexiones, unas sinapsis
que tengan alusión a esto, pero el chico no está mayormente interesado y llega a la pubertad sin haber tenido este contacto, por ejemplo, con las habilidades de aprender un instrumento. Bueno, esta poda sináptica se va a encargar de tener una cuestión mucho más selectiva para los intereses de este niño adolescente. La sustancia blanca, como vemos aquí en este esquema, las fibras axonales mielinizadas en la infancia y en la adolescencia aumentan de manera lineal. Es decir, aumenta la sustancia blanca en esta etapa de la vida. Y la sustancia gris, los cuerpos neuronales y células gliales de soporte en la adolescencia, disminuyen el volumen y el grosor cortical, frontal, parietal y temporal. La que sigue, por favor. Estos periodos críticos del neurodesarrollo, Noble King, en el 2015, estudiaron estos factores genéticos y ambientales en 1,099 niños y adolescentes entre los 3 y los 20 años. Personalmente me llamó poderosamente la atención porque es una etapa de realmente estimulación para los chicos. Es a mayor escolaridad de los padres, mejor nutrición y mejores recursos económicos, la mayor área de superficie corporal se refleja justamente en este tipo de mejor calidad de vida, mejores funciones ejecutivas y habilidades espaciales. Inclusive hablamos de, o por lo menos yo promuevo mucho en el consultorio, que los chicos aprendan a tomar algunas clases de algún instrumento musical, porque esto aumenta su sensibilidad, favorece su motricidad y de alguna manera este aumento en la sensibilidad, esta mejor nutrición, provoca mejor área cortical en los chicos. También, desde el punto de vista de lo que hoy estamos sufriendo también, que es la parte de la violencia o los gritos, como lo observamos aquí en esta diapositiva, la plasticidad en el desarrollo tiene mayor capacidad de influir en la estructura microscópica del sistema nervioso, mayor capacidad de responder frente a estímulos de daño y también mayor sensibilidad a los estímulos externos. Creo que en el hoy mucha de la patología, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, estamos hablando ya de probablemente una alteración en el neurodesarrollo, inclusive desde la etapa fetal embrionaria. El impacto del cannabis, creo que si esta era la que seguía o era una anterior. Aquí no tenemos problema con el mouse. No, no. A ver, después de esta, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Aquí estamos. En el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema complejo en los lípidos o sea, es un sistema de señalización. Está presente desde el periodo embrionario y participa en los procesos de maduración neuronal, en el establecimiento de sinapsis para alcanzar la compleja conexión del sistema nervioso. Este sistema tiene una amplia distribución en el organismo de los mamíferos e interviene en múltiples vías metabólicas y procesos fisiológicos, tales como el control de la temperatura, el control de la glicemia, el pH, esta regulación entre el agua y los minerales, los desechos metabólicos. Sin embargo, para esta charla me voy a concentrar en los receptores CB1. En este sistema cannabinoide tenemos dos tipos de receptores, como lo muestra el diagrama, los CB1 y los CB2. Pero en el cerebro principalmente está la mayoría de los receptores del CB1, principalmente en la corteza, en el núcleo caudado, putamen y el núcleo accumbens, en los ganglios basales, hipotálamo, cerebelo, hipocampo, amígdala y médula espinal. ¿Por qué hablamos de esto? Porque veremos también que en el ciclo de la recompensa, que es cuando los chicos ya han generado algún tipo de adicción, estas estructuras son las que van a tomar importancia para, pues a futuro, trabajar con la adicción. La que sigue, por favor. Exactamente. Este sistema endocannabinoide, que es el neuromodulador, es como un feedback. Tenemos las sinapsis inhibitorias, que es el GABA, y las sinapsis excitatorias, que es el glutamato. Aquí observamos una neurona presináptica
estamos observando ahí donde dice CB1, que es el receptor CB1, llega el estímulo a la neurona presináptica y observamos en la parte azul un poco más fuerte que está la neurona postsináptica. Al recibir el estímulo presináptico, lo que vamos a observar, como vemos en el recuadro que está abajo, la anandamida y la 2-AG son estos lípidos que van a favorecer la producción de estos lípidos, y una vez que se liberan, entonces llegan a los receptores, al receptor CB1. Observamos, por ejemplo, que debajo de esta neurona posináptica, el CB1 aumenta durante la adolescencia, así como los precursores, el 2-AG y el FA, y en la etapa adulta tienden a decrecer discretamente. Entonces, este sistema neuromodulador, que es un sistema de feedback, conforme aumenta o estos receptores, el CB1 capta, aumenta discretamente la producción de GABA para inhibir a la dopamina. La presencia del receptor CB1 está documentada desde la semana embrionaria 9 y aumenta su expresión durante el proceso de diferenciación neuronal hasta alcanzar mayor distribución a nivel del sistema nervioso adulto. Cualquier alteración en este sistema de señalización, ya sea razones genéticas, ambientales, químicas, biológicas, influyen directamente en la funcionalidad y pueden contribuir a las enfermedades del neurodesarrollo, que hoy es una de las grandes teorías para esas enfermedades del neurodesarrollo. La que sigue, por favor. El impacto del cannabis, que es el tema que nos ocupa, estamos viendo cómo funciona dentro del cerebro adolescente y este neurodesarrollo. Estamos observando que el número de compuestos que tiene el cannabis prácticamente oscila alrededor de 500. Y los cannabinoides más estudiados es el THC y el CBD. El compuesto psicoactivo, que es el THC, actualmente su receptor es el CB1, que está presente, ya decíamos, en las células nerviosas. La activación del CB1 inhibe la liberación de GABA. Y la mayor densidad de receptores CB1 está en los ganglios basales, en el cerebelo, el hipocampo, y el efecto de los cannabinoides es mayor sobre la actividad locomotora, las áreas hipocampales y corticales, y esto directamente afecta el aprendizaje y la memoria. Observamos aquí en esta neurona presináptica en el que está llegando el estímulo y observamos la liberación para que haya esta producción de dopamina que provoca esta sensación de placer, pero es absolutamente transitorio. Y en esta parte donde vemos el CBR1 aquí en la gráfica, cuando está ocupado por marihuana, pues prácticamente lo que sucede es que no hay en este feedback el reconocimiento y entonces GABA no puede reaccionar ante el aumento en producción de dopamina y entonces tenemos mayores cantidades de dopamina y esto exacerba esta sensación de sensación placentera que a futuro es por lo que los chicos se enganchan con cualquier tipo de adicción, particularmente la marihuana. La que sigue, por favor. Y aquí les vuelvo a mostrar, sin cannabis, cómo funciona el sistema y con cannabis, cómo funciona. Entonces, sin cannabis, lo fisiológico es que los endocannabinoides se acoplan a las proteínas neuronales desde su receptor, que es el CB1. Pero si este receptor está funcionando sin que haya estímulo de ningún tipo de sustancia adictiva, particularmente la marihuana, pues no va a haber afección o no va a haber secuela en cuanto a la producción de GABA. Entonces, este neurotransmisor impide demasiada liberación de la dopamina asociada al placer, por lo tanto va a ser un placer transitorio en el cual hay un incremento, por ejemplo, la música, la comida, y esto al liberarse la inhibición, prácticamente la dopamina vuelve a tomar su nivel normal. Con cannabis, al estar ocupado por el THC, está ocupado el receptor por cannabis, vamos a observar lo mismo, que los canales de cloro están cerrados y por lo tanto no hay un sistema de inhibición, tenemos demasiada dopamina,
con esa sensación de placer y bienestar aumentado de manera considerable. La que sigue, por favor. Y esto es lo que de alguna manera nos hace un poco más complejo el sistema, ya que el circuito de recompensa, como está directamente relacionado con el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, que son las principales tres estructuras que de alguna manera pueden guardar esa memoria, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ante este estímulo natural, como decíamos, de la música, de la comida, de la sexualidad, las chicas que tienen, por ejemplo, también un trastorno alimentario, lo que sucede es que el área tegmental ventral va a ser receptora de esta activación. Al liberarse dopamina, el sistema mesocortical y la vía mesolímbica provocan esta experiencia placentera. Es un refuerzo positivo que guarda memoria y que a futuro, al repetir la experiencia, obviamente, pues va a haber nuevamente esta sensación de placer. Con cannabis, lo que sucede es que en estas áreas afectadas por el consumo de cannabis, cuando estamos en el área tegmental ventral, vamos a observar un aumento de dopamina. En el área prefrontal vamos a observar la disminución de GABA y por lo tanto el núcleo accumbens, que está muy cercano a esta parte de la memoria y de la parte del placer, pues vamos a tener grandes cantidades de dopamina. Y obviamente con esto se está reforzando el circuito de recompensa. Al tener esta memoria y volver a exponerse y estar ocupados los receptores, pues sigue siendo un ciclo que ya no es un ciclo de feedback, sino que es un ciclo donde hay disminución en la inhibición de GABA. La que sigue, por favor. Entonces, el efecto de cannabis, prácticamente a corto plazo, estamos hablando de memoria pobre, porque ya hablábamos de que estas estructuras tienen esta posibilidad de tener ahí la memoria. Poco control de emociones, el procesamiento más lento, la poca resolución de problemas, menor comprensión verbal, o sea que es afectación directamente en la memoria de corto plazo, en la coordinación motora, en el juicio y la posibilidad de brotes psicóticos. A largo plazo, el neurodesarrollo alterado. Por lo tanto, a menor edad del consumo de marihuana, mayor posibilidad hay de alteración en el neurodesarrollo. Obviamente, el generar la adicción por este ciclo de la recompensa, la disminución en el coeficiente intelectual con los malos resultados de los estudios y enfermedades mentales, psicosis, ansiedad, depresión, este síndrome amotivacional que, como sabemos, mucho del depósito del cannabis consumido a largo plazo puede tener acúmulo en la grasa y esto favorece que cuando un chico deja o una chica dejan de consumirlo, toma aproximadamente un par de años en que prácticamente esté libre de todos los metabolitos del cannabis. Más estos síntomas precursores en la posibilidad de procesos esquizoides. La que sigue, por favor. Ahora, en estas enfermedades neuropsiquiátricas, la exposición a cannabis y la esquizofrenia, y estamos hablando de aquí del consumo a largo plazo, tenemos alteraciones en la actividad eléctrica sincronizada, alteración importante en el neurodesarrollo, las modificaciones epigenéticas. Los receptores CB1 tienen mayor densidad en los circuitos cerebrales relacionados con la emoción y la cognición, que volvemos a repetir, son las dos áreas más afectadas con el consumo crónico de marihuana y que cada vez la marihuana está siendo mucho más pues fina, por ponerle de alguna manera, que evidentemente genera mayor posibilidad de adicción. Aumento de la anandamida en líquido cefalorraquídeo, que sabemos que la anandamida es la precursora en este sistema endocannabinoide, y el cannabis produce el desacoplamiento cognitivo, paranoia, cambios de memoria, de trabajo, desinhibición atencional. La que sigue, por favor. Y este es el modelo del doble golpe. Este es un modelo que recientemente se está estudiando en la neuropsiquiatría
En esta gráfica, en la parte amarilla más clara de la gráfica superior, estamos observando, y esto tiene a colación de la etapa del embarazo. En el segundo y tercer trimestre existe toda esta mielinización, esto que hablábamos del neurodesarrollo normal del feto, pero que en este segundo y tercer trimestre, en estos estudios del modelo del doble golpe, se habla del riesgo poligénico. ¿Qué es esto? Que es la afectación de más de 100 genes alterados en el neurodesarrollo, probablemente vienen directamente de esta etapa durante el embarazo. Pero se llama el modelo del doble golpe porque si además de esta afectación de más de 100 genes se asocia con un riesgo ambiental, ya sea que este chico probablemente durante su infancia, adolescencia, llegase a tener un trauma psicológico, emocional, físico o el uso de cannabis o algunas otras sustancias, se puede favorecer el brote psicótico. Es decir, por lo menos cuando yo estudié medicina, que también ya son muchos años, se hablaba de que prácticamente los mayores de 20 años, 25 años, eran los sujetos a los que podrían tener este brote psicótico. Hoy los estamos viendo prácticamente a los 15 años. Y en un estudio que hay en España actualmente sobre este modelo de doble golpe, están estudiando a la familia de los chicos que llegan al hospital con un brote psicótico alrededor de los 15 años. ¿Por qué? Pues porque se está estudiando precisamente este modelo de los más de 100 genes afectados en precisamente en neurodesarrollo. Entonces, quiere decir que no necesariamente va a haber un proceso de esquizofrenia o procesos esquizoides. Sin embargo, si existen los genes afectados del neurodesarrollo, más todo lo que hoy están viviendo los chicos, por lo menos post pandemia, y yo creo que ustedes me compartirán también que desde el punto de vista pediátrico y también los que nos dedicamos a adolescentes, la pospandemia ha incrementado de manera muy importante la ideación suicida, el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo, y que si a esto agregamos que pudiera existir la afectación de los genes del neurodesarrollo, bueno, muy probablemente en el corto plazo vamos a tener mayor número de brotes psicóticos con los adolescentes. Hay reorganización de la corteza prefrontal en adolescencia o inervación de la dopamina e interneuronas locales de GABA. En presencia de THC, el estado neuronal tiene un exceso de dopamina en el área tegmental ventral. Y esto se refleja en la corteza prefrontal con una disminución en la expresión, aumento de GABA y disminución de dopamina, lo cual promueve la excitabilidad de las neuronas piramidales. Lo que estamos observando aquí es que como la poda o el pruning durante la adolescencia, lo estamos observando en una etapa en la que el chico por estímulo hormonal va a tener esta disminución de las sinapsis que no está utilizando, pues por otro lado, con el consumo de marihuana, lo que vamos a tener es mayor excitabilidad neuronal, lo cual nos acerca más a que haya estos trastornos del neurodesarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, creo que había otra antes. Esta. Por lo menos mi observación en el consultorio atendiendo los últimos 25 o 30 años adolescentes es que en el hoy, a nivel de las familias, tenemos esta parte de que los adolescentes están siendo educados desde mi mirada, desde el positivismo. Tú puedes, tú lo puedes hacer, tienes una inteligencia impresionante, los papás fincan sus frustraciones sobre los hijos adolescentes, lo que no pudieron hacer, pues entonces ahí está el hijo o la hija adolescente para poder redimir las frustraciones de los papás. Y entonces, además del consumo de marihuana, pues tenemos también el incremento en los trastornos alimentarios, la depresión, la ansiedad, en el que los tres mensajes que yo escucho a nivel de familia es a los adolescentes: no confíes, no sientes, no pienses. Es decir,
que si no hay una aceptación, por ejemplo, de la corporalidad, en el caso de las chicas con trastornos alimentarios, es necesario que vayas a dieta, nadie te va a aceptar de esta manera, la familia no acepta a las personas con sobrepeso, entonces no sientas. Cuando los chicos tienen tristeza o sienten que pueden compartir algo con los papás es, oye, pero si tú lo tienes todo, yo querido que a tu edad yo tuviera lo que tú tienes. Entonces hay como un mandato en el que no se puede confiar, no seas amigo de ese grupo porque mire ese muchachito. Entonces muchos mensajes a nivel de familia son no confíes, no sientas, no pienses. El núcleo de la adicción, y este es el famoso cuarto y quinto paso en los AA, que se puede aplicar muy bien para el consumo de estas sustancias adictivas, tiene que ver con un núcleo de la vergüenza. Quiere decir que entonces, si no siento, no pienso y no confío, entonces no puedo saberme a mí mismo, no puedo confiar en mí mismo, y eso provoca vergüenza. Al generarse la vergüenza es una sensación de no pertenencia. Y por lo menos desde mi mirada es la sensación de no pertenecer a la familia como yo soy, es el núcleo de la adicción. Y cuando hablo de núcleo de la adicción es cualquiera de estas cosas que son adictivas, que es, insisto, el trastorno alimentario, o que es el workaholic a futuro en el adulto, o que son los ludópatas, que hoy tenemos cada vez más chicos ludópatas, o también la adicción en el hoy muy de moda a las redes sociales, al teléfono, a las computadoras, a las tablets. Entonces, creo que es una gran labor desde el punto de vista pediátrico y de adolescencia, esta sensación de poder pertenecer. Y por eso pongo esta última diapositiva, si me hace favor, doctor, la última diapositiva, en el que este es un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio, en donde habla de que este exceso de positividad, de estos mensajes que se dan en casa, de tú puedes, tienes la inteligencia, eres el más guapo, la más linda, todas tus habilidades, lo que provocan es que ese ejercicio de libertad que se tiene de tener el grupo de amigos que el adolescente quiere, se vea totalmente coartado. Esta postura de centrarse solamente en sí mismos con problemas narcisistas que hoy tenemos cada vez más, esto que estamos viendo últimamente, pues los motivos de consulta que ya le están pegando a los papás, a los maestros, la violencia intrafamiliar de los adolescentes hacia los hijos. Este filósofo habla de la violencia neuronal como un apartado en el que los chicos se están volviendo contra sí mismos porque hay una pérdida de significado y hay una pérdida de proyecto de vida. Es simplemente quedar bien consigo mismos sin tener una repercusión desde lo que de alguna manera tenemos como normas sociales, y que entonces se puede consumir cualquier tipo de estupefaciente con, ahí sí entra la adolescencia o a mí no me pasa nada. Entonces creo que es una gran llamada de atención para con nosotros, y este libro me parece que puede también contribuir para recomendárselo por lo menos a los papás de la sociedad del cansancio. Recordar que los chicos maduran en cuanto a su lóbulo prefrontal hasta después de los 20 años, y que en esta parte de la impulsividad todavía nuestra misión, yo considero como especialistas y como padres de familia, en seguir estructurando a los adolescentes desde los límites y reglas claras. La que sigue, por favor. Eso es, muchas gracias. Tenía, a ver. Primero, una disculpa porque no tenía conocimiento de ese. Y luego, cuando comparto, no puedo utilizar el mouse. Entonces, hasta ahorita le di ahí acceso a algunas personas. Así es que una disculpa, por favor. Creo que hay una tendencia a creer que los chicos que consumen marihuana son chicos de baja autoestima, que la dinámica de la familia está no solamente polarizada,
sino que hay una alteración muy importante entre padre, madre, las situaciones de cómo se van a manejar. Y parece ser que la salida más fácil es conseguir momentos placenteros de una situación conflictiva que está viviendo ese adolescente. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Es una pregunta que quisiera. Claro. Fíjate que yo creo que eso era en el pasado. Lo que yo miro ahora con los adolescentes es que los papás están como que oscilamos en el péndulo de la educación. Muchos de nosotros fuimos educados desde una autoridad un poco más rigurosa, inclusive en ocasiones autoritarismo, que tampoco es lo ideal, pero que de alguna manera escuchábamos que cuando mamá se me quedaba viendo o me daba un pellizco, bueno, pues era porque ya no había posibilidad. El problema hoy es que tenemos muchos padres de familia que están reducidos en cuanto a su toma de decisiones para poner los límites y las reglas claras. Entonces, los papás en este péndulo de la educación, que nos fuimos de la autoridad o autoritarismo, nos hemos ido al otro extremo. Y el otro extremo es que sean felices, que tomen sus decisiones. Hoy tenemos chicos, yo lo miro en el consultorio, que han iniciado 4 veces el primer semestre de 4 carreras diferentes, porque el asunto es que sean felices, que disfruten lo que yo no pude disfrutar, o que tengan los recursos tanto económicos como profesionales que yo no pude tener. Pero ahí tenemos una gran responsabilidad, diría yo, también como profesionales de la salud, porque en el consumo tradicional recreativo de la marihuana, por ejemplo, muchos papás lo detectan, pero me ha tocado escuchar papás que dicen, pues es que quería fumar marihuana, pero mejor fumamos juntos, porque así yo lo puedo supervisar, ¿no? Entonces, hablando ya de obviamente, medicina del adolescente, pues si no hay los límites claros con los papás, es muy difícil que puedan ayudar a estructurar al adolescente. En el hoy, creo que nuestro gran problema tiene que ver con la ausencia de límites y reglas claras, que no necesariamente estamos hablando de violencia, sino estamos hablando de que los chicos hoy pueden tener acceso a los recursos económicos. Hay papás que les dan una cantidad de dinero que, pues para un chico de secundaria, pues habría que regular, pero cuando uno platica con ellos es que yo no lo tuve, entonces quiero que lo tenga, ¿no? O los chicos que tienen menores recursos, pues obviamente en este país, y esta acaba de salir ahora en el INEGI en cuanto a la parte de las adicciones, sigue siendo el tiner, sigue siendo el consumo de todas estas sustancias solventes el número 1 para ver qué se siente. Ya no es tanto esta parte de la evasión, de que tengo una autoestima baja, al contrario, ahora todos sienten que con su autoestima alta pueden controlar el consumo y no van a tener la adicción, que esa es la gran fantasía de los adolescentes, que no van a generar adicción. Aquí el académico doctor Ulises Reyes Gómez la felicita y dice, gran tema, gran exposición, clara y comprensible. Luego agrega, al escuchar música clásica, ¿tiene alguna relevancia para evitar o contender la poda sináptica en el adolescente? Aumenta sensibilidad y mejora el área cortical. Contrariamente, la violencia contrapone estos resultados. Eso me parece muy interesante porque hace años de mi generación, la generación de los hippies y paz y amor y toda esta serie de cosas, parece ser que relacionaban mucho la estridencia de la música en comparación con la música clásica. Entonces, tiene mucho sentido para mí lo que comenta el doctor Ulises Reyes. No sé si tú quieras completar. Sí, cómo no, sí, claro, totalmente. Y no solamente es la música, sino también, por ejemplo, en las habilidades. Hoy tenemos muchos chicos con habilidades, por ejemplo, culinarias, en el que, como hablábamos, a los 4 años hay una pequeña poda sináptica de todas estas habilidades que en ese momento los chicos, los niños, requieren para aprender otras cosas.
Pero yo ponía el ejemplo de si los dos papás son músicos, los dos papás están, por ejemplo, yo tengo un caso de los papás que los dos son chelistas, entonces promueven que el chico aprenda cello, por ejemplo, en el caso de estos papás, y esto va a favorecer el aumento en la sensibilidad, el aumento en el lóbulo prefrontal a futuro, en la maduración cortical, y esto es un factor que ayuda. Pero si en este mismo ejemplo el chico no es inducido para que aprenda algún instrumento, cuando llega a la pubertad, por efecto hormonal, lo que sucede es que el pruning o la poda sináptica, al no haber utilizado ese recurso, por decirlo así, hay una poda sináptica y a lo mejor tiene mucho mayor sinapsis para los juegos, por ejemplo, el ajedrez o para juegos de contacto. Entonces, por eso es que en esta etapa de la vida, primera, segunda infancia, pubertad y adolescencia, promover actividades que favorezcan este tipo de diferentes actividades que produzcan este placer, esta sensibilidad, sería fundamental. Yo lo promuevo mucho con mis pacientes adolescentes, a los papás, que aprendan a tocar un instrumento. Y no solo eso, yo les comentaba y tú platicabas, Eduardo, en la parte de la sexualidad. Cuando un chico ha aprendido a tocar un instrumento, a apreciar una obra de arte, a apreciar la pintura, la escultura, aumenta su sensibilidad, lo cual significa que a futuro en su vida adulta puede tener una mayor sensibilidad desde la sexualidad, porque esto también es algo aprendido. Y muchos de estos problemas son ahora que los chicos no han crecido en esta parte de su sensibilidad, que sin duda es una impronta en la corteza cerebral. Pues hay muchas preguntas. El doctor Ulises Reyes, para terminar con él, después va a venir Matías Soria y luego Tere Franco. Dice, ¿el alto grado de exigencia de los padres al adolescente es un factor para que se inicie alguna adicción? Desde mi mirada tiene que ver también, acuérdense que la adolescencia tiene que ver con el reto a la autoridad. Si el reto a la autoridad, si no hay una buena comunicación en familia, si hay imposición y los papás tienen miedo, porque esto también se los digo, yo les digo a los papás, díganme cuál es su miedo porque los miedos se invocan. Entonces, lo tengo en clase de ballet, de natación, de fútbol, y lo saturan para que no estén teniendo esos como malos pensamientos. Pero el chico no quiere y llega a la pubertad, llega a la adolescencia y hay que negociar. Esa es la regla en adolescencia. Entonces, si hay un reto, seguramente que se va a inclinar por que mis papás no les gusta que fume, pues voy a fumar. Y al principio, pues es la nicotina y después son otro tipo de cosas. Entonces, sí contribuye. Voy a ceder la palabra al doctor Francisco Matías Soria, que la ha pedido. Vamos a ver tu comentario breve. Hola, Francisco, hola adelante. doctora, buenas noches. Me encantó su ponencia. Durante su ponencia usted hizo un comentario que lleva aproximadamente 25, 30 años manejando, viendo adolescentes. Me llamó mucho la atención. Mi pregunta es sobre, de esos chicos que usted está llevando seguimiento, monitorizando por una otra causa, que han utilizado la marihuana, ellos, después de, ¿han tenido hijos o tienen hijos después de que usted les lleva un control? ¿Esto por qué? Porque platicando hace un par de días con un oncólogo pediatra, yo soy infectólogo pediatra en Tepic, Nayarit, tuvimos un tema en común sobre un paciente oncológico, bla, bla, bla. Bueno, y llega en un punto, él comentó que los papás que por algún motivo utilizan marihuana por fines recreativos, lo que usted quiera, pero que usan marihuana, los hijos de ellos tienden a incrementar importantemente un porcentaje bastante considerable a padecer leucemias en hijos de padres que usan marihuana. ¿Tiene usted alguna experiencia, algún reporte sobre los chicos que a la postre son padres, los hijos que realmente tengan alguna relación con esto? No en procesos oncológicos. Los que llevan, por lo menos en algún artículo que consulté para esta plática, es cuando hay un consumo de más de 10 años y es un consumo frecuente de marihuana, lo que sucede es que hay alteraciones en la espermatogénesis.
Entonces son espermatozoides que pueden tener ciertas deformaciones, doble cola, alteraciones en la cápside de la cabeza del espermatozoide, pero no mayor predisposición, sino más bien problemas de fertilidad cuando estos adultos, aunque siguen consumiendo marihuana, porque yo tengo papás que llevan 15, 20 años consumiendo marihuana y que a futuro tuvieron problemas, inclusive incurrieron en fertilización in vitro para poder tener los hijos que hoy tienen, pero no en procesos oncológicos. Muy bien, muchas gracias. La doctora Tere Franco dice, el consumo de sustancias es complejo, intervienen factores personales, familiares y sociales. Por desgracia, el consumo de marihuana, el adolescente lo considera una droga no dañina porque la marihuana no produce síndrome de abstinencia. Y completa, dice, sí se sabe que entre menor edad tenga el adolescente hay mayor daño en el cerebro por las modificaciones en el sistema de recompensas. No sé, ¿quieres comentar algo de eso? Exacto. Lo consideran no dañino, pero a mí me pareció interesantísimo esta teoría del doble golpe. La teoría del doble golpe que se está estudiando mucho en España es cuando hay más de 100 genes alterados en el neurodesarrollo y hay consumo de marihuana, entre otras cosas, porque puede ser un shock, un trauma, qué sé yo, la predisposición para desarrollar un proceso esquizoide o estos brotes psicóticos antes de los 15 años o alrededor de los 15 años, que esto era totalmente bizarro, por lo menos hace 10, 15 años, nos está hablando de que no necesariamente es inocuo, sino que toda esta epigenética que hoy tenemos en cuanto a este daño genético de más de 100 genes, más trauma, pues puede totalmente tener un nicho en todo lo que hoy tenemos como procesos del neurodesarrollo. Creo que esto se abre un panorama gigantesco para no solamente marihuana, sino el TDA y trastornos importantes desde el punto de vista de trastornos esquizoafectivos. Yo quisiera completar con un comentario de que en Estados Unidos lo ven muy normal, padres e hijos en varias familias, el consumo de la marihuana, porque hay parejas, hay familias donde el papá y la mamá fuman y cuando les dicen generalmente en la secundaria en Estados Unidos que el chico le encontraron marihuana y que está consumiendo, pues van a abogar porque no lo ven mal. Y dice, bueno, nada más no lo consumas en la escuela y muy poco, y le dan ahí 2 que 3 consejos, pero la visión de los padres a manera de núcleo familiar es que es una droga que no es dañina. En Estados Unidos a un chico menor de 21 años, de 18, 19, 20, que aquí ya en México es mayor de edad, y en Estados Unidos lo ven que toma cerveza, por ejemplo, y la gente se escandaliza. Dice, ya lleva 2 cervezas. Y sin embargo, todos los de su salón están fumando marihuana y ahí no se escandaliza. Entonces, la interpretación del daño, si no es dañina, pues es que creo que falta información. Porque está, y como tú bien lo dices, demostrado la alteración que trae algunos genes y que eso puede traer trastornos variados. No sé si tú tengas la visión, porque en España hay otra serie de cosas. En España hay como que secciones de diferentes consumos de droga. Y yo diría que el consumo más popular, por ser posiblemente más barato, sería fumar marihuana. Pero también en España tienen un concepto de la marihuana más medicinal. Utilizan la marihuana para muchos otros beneficios de la marihuana con uso medicinal, no necesariamente para fumar. Y sin embargo, los problemas de drogadicción en España, que ahora están teniendo un incremento muy importante con los inhalantes y drogas baratas de la gente de inmigración
y que pues consumen servicios y dinero y producen delincuencia, etcétera. Yo creo que es un poco diferente a lo que está pasando con respecto al consumo de la marihuana aquí en México, porque aquí me comentan que la marihuana es el inicio de multidrogadicción. O sea, que muchos chicos empiezan con la marihuana y ven que no pasa nada, incluyendo que no los meten a la cárcel, no los regañan o castigan en su casa, etcétera, y fácilmente pueden consumir otro tipo de drogas, fentanilo, heroína, cocaína, etcétera. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, dos cosas que me parecen como muy importantes es el fitoelemento de la marihuana. Tenemos el CBD y tenemos el THC. El CBD es el que se utiliza mucho más con fines medicinales, que aparentemente, bueno, pues no tiene tanta posibilidad como de adicción. Entonces, en estos estudios en los que les estuve mostrando, el hecho de que el receptor, el CB1, prácticamente está ocupado cuando hay, por su afinidad con la marihuana, y esto va a incrementar. Y lo sabemos también con el cigarro. Normalmente el cerebro no tiene receptores de nicotina, pero conforme empiezan a fumar los chicos, pues ya tenemos receptores de nicotina. Entonces yo creo que a lo largo de todos estos estudios que ha habido en relación a la marihuana, tenemos como dos secciones. Una sección que puede ser la medicinal a través de uno de sus fitoelementos, y otra es la sofisticación que tiene la gente para el cultivo de una marihuana que es mucho más adictiva. No hace muchos días, les presumo que tengo una hija R2 de psiquiatría, y vimos una plática que dieron ahí en su hospital el 20 de noviembre, y el experto en adicciones, él decía, difícilmente en nuestro país, por ejemplo, va a cambiar un poco el perfil del consumo de adicciones, y seguirá siendo el recurso, por lo menos en el hoy, en la encuesta del INEGI, los recursos económicos menores, en la gente que tiene menores recursos económicos, va a continuar con los solventes. La marihuana cada vez se va haciendo más sofisticada para generar mayor adicción, y ahora lo que está sucediendo es que están agregando pequeñas dosis de fentanilo, por ejemplo, a la cocaína, para generar mayor adicción. O sea que al final esto es una empresa de las adicciones, en el que se busca es que la gente genere la adicción y siga consumiendo eventualmente mayor o menor cantidad, pero lo importante, obviamente para el negocio de la gente que se dedica a esto, es generar la adicción. Por esto que inclusive comentaba la doctora, en el ciclo de la recompensa y con todas las presiones que hoy existen con los adolescentes y también los jóvenes, porque hoy tienen menor posibilidad de encontrar trabajo, hoy tienen mayor posibilidad de conseguir este tipo de drogas. Les comparto que ayer antier tuve un chiquillo de tercero de secundaria que le dio a su abuelo 200 pesos y dijo, bueno, pues voy a probar la marihuana. ¿Dónde la venderán? Se fue a un parque y alguien le dijo que haya un dealer y le dice, ¿qué quieres? Pues quiero marihuana. ¿Cuánto quieres? No tenía ni la menor idea, pues 200 pesos. Entonces resulta que le dio una buena cantidad de marihuana, no supo qué hacer con ella, la mete a la mochila y operación mochila. Y bueno, pues obviamente expulsado. Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal, porque si no hay operación mochila, bueno, pues este chico seguramente que hubiera empezado a consumir marihuana. Entonces, justo como se comentaba aquí, son los factores familiares, los factores sociales, los factores gubernamentales en el que no hay un freno para todo esto. Y cuando este chico lo cacharon, él dijo, bueno, pero es que hay 3 de prepa que son dealers en la escuela. Entonces, hoy sabemos que en todas las escuelas se vende droga, en prácticamente todas, pero que la sofisticación y el costo de cada uno de ellos sí va aumentando. Ahora, en mi consulta particular, que veo a los chicos que consumen, por ejemplo, muchas chicas inician con los famosos poppers, que son estas sustancias que en los antros las venden como alucinógenos. Tenemos hoy los famosos chocongos, digo que no es el tema, pero son estos chocolates que le ponen hongos para provocar esta sensación de alucinación
y juran y perjuran que no va a provocar ningún tipo de alteración. Y no hace mucho, pues hay un chico aquí en Polanco que se suicidó. Entonces, sí hay efectos directos de la marihuana sobre el cerebro y cualquiera otra de estas drogas. ¿Dónde tendríamos que trabajar? Desde mi opinión, no es en este consumo recreacional, sino en el que de dónde migra el consumo recreacional al consumo en el que se convierte en una adicción, desde mi mirada en la sensación de pertenencia en la familia, en la sociedad, en la escuela. Si yo me considero valioso en la familia, tengo un entorno social en la escuela que me permite generar amigos, socializar, aunque tenga un consumo ocasional de alguna de estas drogas, no se va a enganchar con ellas. El problema es que no tenemos esa sensación de pertenencia y solo tenemos esta exigencia. Tú tienes que ser, tú debes hacer, no pienses, no sientas, o también lo que sucede en muchas de las familias en nuestro país, eres un tonto, eres un tarado, no sirves para nada. Entonces esta devaluación de lo que es la persona, pues va a repercutir en, bueno, pues si no valgo nada, pues me puedo drogar. Entonces creo que es un trabajo multidisciplinario también en nosotros como pediatras, creo que hay un factor fundamental en eso, y platicar un poco más respecto a las inquietudes del adolescente, abrir directamente en la historia clínica que yo manejo es, ¿alguna vez en tu vida has intentado suicidarte? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Alguna vez has probado alguna cuestión de este tipo? Claro, esto es privado y confidencial y no con los papás enfrente, porque también puede haber una pequeña intervención de nuestra parte sin delatar a los adolescentes, porque bueno, yo sí ahí les digo que la consulta es privada y confidencial, excepto cuando hay pues algún riesgo de que el chico intente suicidarse o un embarazo precoz, que también es otra realidad. Fuera de eso, es importante generar esos lazos de médico-paciente que hoy también se han perdido mucho, por lo menos desde donde yo lo miro. Y definitivamente estamos viviendo otras cosas de lo que habíamos vivido una generación atrás. El doctor Ricardo Maia dice, se han hecho estudios de cómo ciertos alimentos provocan que las personas sean más propensas a ciertas enfermedades. Este tipo de alimentos, ¿cómo podrían influir en el consumo de marihuana? Bueno, no sé si lo que se refiere es, por ejemplo, que hoy hacen los famosos brownies con marihuana, ¿no? Y pues es lo mismo, porque consumen la marihuana de una manera diferente. Los pasteles con marihuana, si es ciertos alimentos que tienen contenida la marihuana, pues el efecto va a ser prácticamente el mismo. Hay algunos, y esto lo hablan los nutriólogos, por ejemplo, en que las dietas en las que, y no dietas precisamente, sino alimentos que provocan ese crunch, el crunch cuando se mastica, puede generar o activar ciertas zonas del cerebro que pueden provocar adicción. Entonces, el crunch aumenta esta sensación de seguir comiendo. Claro, si son productos que tienen en su constitución a la hora que se elaboraron con marihuana, bueno, pues es una doble posibilidad de que lo sigan consumiendo. Muy bien. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice, buenas noches a todos. Desgraciadamente no pude estar desde el inicio. Yo creo que en general hay una mala información o conocimiento de la marihuana. Estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo que debe de haber un compromiso del gobierno, un compromiso social, de la sociedad, de nuestra localidad, etcétera, de las familias, de las escuelas. O sea, todo lo que pueda poner un marco de referencia. Por ejemplo, se han acabado las competencias escolares, se han quitado, se ha inyectado la mentalidad del no aspiracionismo. La gente ya no tiene ilusión de competir, de ser el mejor, etcétera. Una serie de cosas que yo creo que se ha impactado. Dice, la operación mochila, el doctor Ulises Reyes, es en la casa, en las áreas escolares no se permite si no se solicita y se acepta por los padres y debe de ser ante la presencia de derechos humanos, lo cual limita esto. Ya nos acabamos
de muchos que estudiamos la primaria que nos daban reglazos, nos aventaban el borrador, etcétera. Pero el sentido de la autoridad creo que es muy importante y creo que se ha perdido. Aquí hay una pregunta interesante que me la mandaron aquí a mi teléfono por WhatsApp y dice, todo es cuestión de valores y se ha perdido las reglas. ¿Por qué dice esto esta persona? Dice, ahora todo se permite. Permite que los hijos se tatúen a la edad que quieran. Se permite que se perforen por donde quieran, que se pongan cosas por todos lados. Y antes había una gran censura. Ahora ya no hay esa censura. Y precisamente derivado de lo que decías, Guilla, de que pues los padres quieren que sean felices, que quieren que vivan cosas que no vivieron, que no tengan esas limitaciones. También mencionabas que ahora hay menos trabajo, menos oportunidades y hay más aspiraciones. Los chicos se suicidan, por ahí una chica adolescente se suicidó porque no tenía el iPhone nuevo, ¿verdad? O la ropa de moda, o que no van a tal concierto. Y dice uno, bueno, pues, ¿cómo se le va a hacer? Yo creo que está actualmente la población de jóvenes con muchos estímulos, muchas exigencias, muy pocas situaciones agradables en la familia. Esta pandemia creo que vino a impactar en mucho las relaciones humanas y cómo las conocíamos, ¿no? La gente llegaba a una parada del autobús y platicaba con otra. Ahora la gente reservada no quiere hablar, no quiere decir, no nada. Entonces, como que se ha vuelto muy... Y sin embargo, en la misma familia, en una misma mesa, oye, ¿vas a querer el postre? Y se empiezan a mensajear con el teléfono, en lugar de hablar directamente. Yo creo que esa falta de comunicación o la alteración de la comunicación crea una gran necesidad de buscar algo satisfactorio, ficticio, etcétera, y que a lo mejor los chicos lo consumen con la marihuana. Tere Franco dice, en el consumo de marihuana se ha visto como comorbilidades la existencia del trastorno de hiperactividad y las conductas desafiantes. El no tratamiento de los trastornos de hiperactividad o conducta desafiante hace que la adolescencia, el que las padece estas patologías, use alcohol o marihuana para tranquilizarse. Claro, sin duda. Sin duda la asociación de conductas como el consumo de alcohol, tabaco, marihuana u otras drogas en los chicos con TDA prácticamente está casi en el 50%. Pero el otro asunto que también seguramente les habrá tocado a ustedes es, hace uno el diagnóstico con la escala de Hamilton y demás, el chico tiene depresión y les dice uno a los papás, el chico tiene que tomar un antidepresivo por lo menos un año porque asociado al TDAH tiene depresión. No, definitivamente yo no voy a darle tratamiento a mi hijo y lo mismo pasa con el TDA. Entonces tenemos también esa limitante que es la ignorancia que tienen los papás, que es Mr. Google, que ellos consultan y lo consultan cuando salen del consultorio y luego hablan para decir no le voy a dar el tratamiento. Entonces también de alguna manera pues uno tiene que como médico hacerse responsable y de dar toda la explicación de la necesidad del tratamiento en TDA, en depresión, en ansiedad, para que los papás y el adolescente y todo el mundo esté claro y haya una anuencia al tratamiento de este tipo de padecimientos, porque también el riesgo justamente es eso, el de las adicciones. Entonces, se enfrenta uno a este tipo de problemas con mucha frecuencia. Y fíjate que la decisión del tratamiento, de seguirlo o no, es una decisión de la familia, de los padres, del núcleo familiar. En otros países, cuando se diagnostica a un paciente con este tipo de problema, se hace un trabajo social. Y el gobierno determina que se cumpla el tratamiento. El que los padres no le den el tratamiento o no participen para su tratamiento, tiene una pena judicial. Entonces, aquí en México no. Aquí en México somos muy limitados
en ese aspecto y no nos damos cuenta que esos países, por ejemplo, que están protegiendo su población infantil o juvenil, que es el futuro de ese país, aquí tal parece que no nos interesa o no nos importa. Yo creo que sí hay debería de haber un gran compromiso del gobierno y cambiar las políticas de atención social y de salud social y que veo que hay muy poco de eso. No sé si ya llegamos, qué lástima que se nos acaba el tiempo, pero es que está muy bueno, vamos a tener que hacer otro. Es que hay mucho por hablar, pero, por ejemplo, en otros países, ¿qué tanto sirven las clínicas que prácticamente es un claustro, una cárcel, que los padres ya no aguantan al chico por su rebeldía, más la drogadicción, y entonces van y los internan? O sea, ¿sirve? Porque No. mucha gente dice, lo internan con otros que están peor que él, Exacto. ¿no? ¿Cuál es el beneficio que va a sacar ahí? Claro. El asunto es que la familia debió haber trabajado desde antes, ¿no? Desde antes que tuvieran todo este tipo de problemas, que no los vieron o los dejaron de lado, ¿no? Y esto se empieza a ver a veces desde la primaria, sexto de primaria, en la secundaria hacia crisis y en la preparatoria es cuando ya sienten que no pueden con los chicos. Desde mi experiencia, el mandar a los chicos a las famosas granjas o a estos centros muy sofisticados, carísimos y demás, si el adolescente no está de acuerdo y no está consciente que lo que tiene es un problema, lo único que van a hacer es o gastar dinero o aprender malas mañas. Entonces, esto no sirve. El adolescente tiene que estar convencido o convencida de que realmente lo que quiere es estar bien y que la familia a veces funciona porque la familia pues está sufriendo, ya no sabe cómo ayudar. Entonces tiene que ser un trabajo en conjunto, pero con la anuencia del adolescente. Porque a mí me tocan muchos papás que llevan a fuerzas al hijo o los llevan engañados y esto lo único que va a generar es mayor reto, mayor rebeldía y obviamente pues aprender todas estas cosas que si no las sabían pues ahí las van a ir a aprender. Fíjate que aquí hay un comentario muy interesante. Dice, cuando se diagnostica a un chico o se detecta a un chico que consume marihuana, es un problema que tiene una causa familiar. Es un diagnóstico que involucra a los padres y el núcleo familiar. Tratar exclusivamente al muchacho porque consume marihuana es querer tapar el sol con un dedo. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Y yo lo que diría, por lo menos se los comparto, lo que yo hago en consulta, es cuando se detecta, es límites y reglas claras, que es lo que yo detecto como una gran carencia en este tipo de familias. Entonces, hacer los famosos antidoping sorpresa, ¿no? O sea, sí, puedes seguir con tu vida, pero antidoping sorpresa. Si hay vestigios de cualquiera de estos 5 tóxicos que se detectan en orina, entonces la consecuencia, y hay que poner reglas claras, consecuencias claras, porque, y obviamente que se cumplan las consecuencias, porque si no, en algún momento, y también ustedes lo deben haber vivido ya, es cuando un chico se lleva al laboratorio para hacerle la prueba, tiene que estar acompañado de alguno de los técnicos del laboratorio para tomar la muestra de orina. En alguna ocasión, una mamá le dije, tenemos que hacer el antidoping sorpresa, y me dice, pero es que fuimos al laboratorio y me pareció que es indignante que entre el técnico a que le tome, o sea, que el chico, él vea cómo se coloca en el dispositivo la orina. Me parece que eso está en contra de los derechos humanos y que, bueno, o sea, obviamente es tu hijo, pues tú sabes lo que haces. Yo lo que te digo es que hay que hacer un antidoping sorpresa. Claro, a los 2 días me habla y me dice, pues me dijeron del laboratorio que salió la muestra alterada porque seguramente el chico le puso agua con la orina. Entonces tenía quién sabe cuántas bacterias la orina. Entonces necesitamos también trabajar en la sensibilización de la familia. ¿Quieren resolver un problema? Pues un poco lo que decía el doctor Ulises. Sí,
en este caso que yo les platicaba de la mochila, de la operación mochila, cuando los papás inscriben a los chicos en esa escuela, autorizan la inspección de la mochila. Y sí, tiene que haber alguien de la Secretaría de Educación, qué sé yo, para que se haga el registro de las mochilas. Pero ya previamente, porque los papás no creen nunca que su hijo va a llevar marihuana a la escuela, hasta que no se le encuentra la marihuana, ¿verdad? Entonces creo que son cosas importantes. Todos estos padecimientos multifactoriales, considero que lo primero que debe de hacerse es un acto de contrición, de decir, bueno, todo lo que se ha hecho y que hemos llegado a este momento ya no puede seguir igual. Porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido. Entonces, como que tiene que haber un compromiso familiar con el chico y cambiar ciertas cosas, fomentando la unión, el diálogo, la convivencia, la alimentación, no sé, algo que ya no sea igual de la forma como viven. Alterar la dinámica de esa familia, la dinámica de la vida del individuo afectado, y puede ser que eso con una terapia grupal, que también, ¿qué piensas tanto de los grupos, así como los grupos de diabéticos, los grupos de neuróticos anónimos y toda esta serie de cosas? ¿Funcionan los grupos? Sí funcionan, hay las terapias de adolescentes donde tienen problemáticas semejantes, por ejemplo el embarazo precoz, donde tienen depresión. Yo particularmente, ¿cómo lo hago en el consultorio? Tengo sesiones de hipnosis ericksoniana con papá y con mamá, para que puedan hacer conscientes de que no estamos culpabilizando a los papás, porque esto es algo que me parece terrible, porque si culpabilizamos a los papás, este típico de que, a ver señora, ¿usted por qué? Eso no va a funcionar, y al contrario, el adolescente crece en la parte del reto. Ya ves, mamá, tú eres la que tienes la culpa. Entonces, son sesiones individuales en papá, en mamá, para que ellos puedan mirar qué parte es en la que no pueden estar poniendo los límites, las reglas, en qué parte de su propia historia están queriendo hacer exactamente lo opuesto. Entonces, esto es muy útil, hacer, aunque sea una sesión papá, una mamá, porque luego tampoco es fácil que ellos puedan acceder, sobre todo los papás, pero ayuda muchísimo y cambia dramáticamente la dinámica de la familia, al estar yo, mamá, consciente de qué es lo que estoy queriendo evitar y al contrario, estoy mal educando. Entonces, eso ayuda mucho. Y a veces, esta otra parte que yo la promuevo mucho, en el que como papás no tenemos que ser padres perfectos. Entonces, decir, pues mira, hijo, sí me equivoqué, pero hoy soy tu autoridad. Entonces, las cosas vamos a negociarlas, que es la herramienta de oro en la adolescencia, para que esto pueda realmente pues tener una posibilidad de mejora en casa. En el caso, por ejemplo, de la marihuana o cocaína y demás, es ¿qué recurso estás utilizando para comprar esta droga? Generalmente es el recurso de los papás. Entonces, pues fíjate que dependiendo del nivel socioeconómico y demás, se cancelan los recursos, porque yo no estoy dispuesta a que mi recurso económico, que tanto trabajo me cuesta ganar, se ocupe en comprar cocaína o en comprar cualquier otra cosa. Entonces, y aquí depende de la edad del chico, depende del consumo, o sea, todas estas variables de las que hemos hablado. Y fíjate, quiero comentar, ha de haber un porcentaje muy elevado porque decías de no culpar a los padres, pero ellos mismos, en un porcentaje muy alto, pelean entre sí y el chico se vuelve un campo de batalla en el cual dice, ya ves, por tu culpa, porque tú haces esto o esto otro, y se empiezan a culpar entre ellos. Yo creo que cuando sucede eso, deben de entrar a una terapia familiar, o cómo se puede orientar o reorientar para que el chico no tenga ese tipo de estímulos y mejore en su condición de consumo. Sí, finalmente las decisiones técnicamente tendrían que tomarse papá y mamá, apoyarse uno al otro, aunque uno de los dos no esté de acuerdo con la decisión que se haya tomado. El problema es que delante de los hijos es, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, entonces hazlo tú, y entonces no hay una autoridad en casa. No hay realmente, por eso es que tenemos esta ausencia de límites y de reglas claras,
porque no hay una figura de autoridad. O se convierte en el amiguis, o se convierte en el solapador, o se convierte en el autoritarismo. Entonces, pues también ahí tenemos toda una dinámica familiar que hay que reestructurar. Sí. Nuevamente la doctora Tere Franco hace un comentario muy interesante. Dice, muchas veces el adolescente consumidor de marihuana acude por problemas que nos deben hacer sospechar el consumo de esta, como ginecomastia, obesidad o impotencia. Debemos, como profesionales de la medicina, distinguir entre consumo y abuso. ¿Cómo se podría distinguir? Bueno, tenemos que recordar que está la ginecomastia transitoria del adolescente. Entonces hay que recordar que en esta etapa puberal, el adolescente varón, sobre todo en esta fase del estadio 2 o 3 de Tanner, puede tener la ginecomastia unilateral o bilateral. En el caso del consumo de marihuana, por lo menos mi experiencia es que con un consumo de más de 10 años estamos hablando de la alteración en la espermatogénesis. No lo veo yo tanto en adolescentes porque yo no veo al adulto en su vida futura, pero en lo que a mí me ha tocado ver, que veo chicos hasta los 20, 25 años que fueron con este seguimiento puberal y demás, no me ha tocado el que hay un depósito de la marihuana después de varios años de consumo frecuente, más de 3 o 4 veces por semana, que se deposita en grasa, pero no que favorezca la obesidad o el sobrepeso, sino más bien es el depósito en grasa y bueno, pues la ginecomastia transitoria. Entonces, me parece que sería como un poco arriesgado hacer un diagnóstico de consumo de marihuana desde estos parámetros. Definitivamente que es un tema amplísimo. Vamos a tenerte que comprometer y por lo pronto, pues yo quiero pedirte si nos puedes mandar un mensaje final. ¿Cuál sería tu mensaje final o recomendación que quieras hacer? Claro. Bueno, además de invitarles a mi canal de YouTube que se llama Doctora Guille, para que tengan más seguidores, ya estoy como los adolescentes, por eso me dedico a esto. Simplemente decirles que, por lo menos para mí, es querer a los adolescentes. O sea, no tildarlos de rebeldes, porque también en los consultorios también se pueden portar bastante mal. Entonces, como promover el amor a nuestro paciente adolescente, desde esta parte de la confianza, desde que puedan sentir que si en casa no tienen alguien que los escuche, pues podamos abrir la posibilidad de ser alguien que les ayude por lo menos indirectamente en una pequeña luz en su camino. Entonces a mí me gustaría, como todos los que nos dedicamos a la pediatría, a la adolescencia, que evidentemente nos llegan los chicos adolescentes, abrir esa posibilidad de la complicidad, del amor, de la camaradería con ellos, sin pretender ser ni los papás ni las autoridades en función de ellos. Eso sería. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, Guillermina. Fíjate que en mis tiempos, cuando yo era niño, y que seguramente es diferente ahora, creo que muchos de mi generación estuvimos en tantos peligros para consumir droga tan fácilmente que era. Pero los valores que nos habían inculcado en la familia, la ilusión que teníamos por terminar una carrera, por estudiar, por destacar en el deporte, etcétera, era muy secundario aquí y no lo veíamos bien porque nosotros, nuestra meta era otra. Creo que necesitamos inyectar a las familias nuevamente los valores familiares, los valores de empatía, los valores de amor, de fraternidad, los valores al trabajo, a la honradez, al respeto, que como que se han perdido. Y yo siento que de esa manera no solamente considero vamos a tener menos conflictos de drogadicción, sino menos conflictos de delincuencia y de prostitución y de todas esas desviaciones, pues que estamos a la orden, están a la orden todos los días. Ojalá que podamos replicar otra plática contigo. Gracias. Y estar haciendo difusión porque considero que en muchas ocasiones la primera medicina es la información.
Entonces, hay que estar informando. Quiero agradecerte a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, tu participación. Y este video va a estar, igual que a todos los que asistieron a esta sala de Zoom y por Facebook, este video va a estar público en nuestro canal de YouTube en unos minutos más. Muchas gracias a todos y hasta pronto.